Que digo yo, María José, que a lo mejor haciendo la declaración de la renta con este ritmillo, pues la cosa se suaviza un poco, ¿no? Sí, no sé yo, iba a decir pero... yo que es que parece que nos pone la declaración de la renta, porque con esta música es impresionante. No, sobre todo, arroz con habichuela, lo que voy a tener que estar comiendo yo de aquí a final de año para poder pagar al señor Montoro. Pero bueno, que también puede ser, ¿no? Sí, también puede ser. Bien. Bueno, de hecho, por eso yo creo que una de las preguntas que más van a salir en los próximos minutos, pues quizá tengan que ver con todo aquello que uno se pueda desgravar precisamente para quitarse parte de lo que haya que pagar a Hacienda. Bueno, es que tú hablas con ventaja, porque claro, como estás viendo la pantalla, estás viendo lo que está llegando, esta es otra. Bueno, ¿quién nos va a asesorar en este tema? Pues va a ser Nuria Díez, que es abogada de Legalitas y de esto sabe todo y más. Hola Nuria, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Tú ya has hecho tu declaración o qué? Bueno, yo todavía no, tengo que decir que la verdad aún no la he hecho, no me ha dado tiempo, pero bueno, en los próximos días la haré. Claro, decía que a lo mejor no te da tiempo porque estás haciendo demasiadas otras declaraciones de otros, ¿no? Sí, la verdad es que bueno, pues ha llegado la campaña de renta y este año con todas las novedades que bueno, pues que se han introducido con las modificaciones normativas, la verdad es que bueno, pues estamos teniendo muchas consultas y bueno, pues sí que hay que fijarse un poquito más a la hora de confeccionarlas, la verdad. O sea que muchas de las dudas van precisamente encaminadas a esas novedades de la renta de este año. Sí, fundamentalmente muchas de las dudas son en este sentido, sobre todo porque bueno, pues ha habido cambios significativos y también hay bastantes dudas o ha generado bastantes dudas, bueno, pues el acceso a los borradores. Este año el acceso también se ha modificado. Y bueno, pues esto ha hecho que bueno, pues muchos contribuyentes, la verdad es que hayan tenido dificultades a la hora de poder descargar sus borradores y bueno, pues ha generado muchas dudas, la verdad. Nuria, para empezar, ¿hasta cuándo tenemos de plazo para hacer la declaración? Esto es fundamental saberlo. Bueno, la fecha límite para poder confeccionar la renta es hasta el día 30 de julio. O sea, que tenemos tiempo. Que tenemos. Bien. Sí, todavía podemos efectivamente prepararla bien. Bueno, o sea, que estamos solamente en el principio de ese largo camino que nos llevará hasta esa fecha. Bueno, nosotros en este camino que nos ha llevado pues a dar contigo para que resuelvas algunas de las dudas que nos plantean nuestros oyentes, nos encontramos, por ejemplo, con Carmen, que nos pregunta, bueno, nos dice primero que ella tiene una discapacidad del 33%. Quiere saber si puede desgravarse el gasto de la sociedad médica privada que tiene y que dice que paga unos 3.000 euros al año por ella. Bueno, en principio lo que tenemos que tener en cuenta es que tener un grado de minusvalía, en este caso de discapacidad acreditado de al menos un 33%, hace que a la hora de pagar impuestos sea beneficioso, es decir, que se pagan menos impuestos porque se aplican los mínimos que se llaman por discapacidad. Entonces, en principio, los seguros médicos privados no son deducibles en el IRPF, con lo cual no los podríamos integrar, salvo que bueno, pues tuviésemos una actividad económica, desarrollásemos una actividad por cuenta propia y bueno, pues pudiésemos meter ese tipo de gastos. Pero si es una trabajadora o bien por cuenta ajena o bien tiene una prestación y a su vez paga un seguro médico privado, eso no es deducible, pero sí que tiene que tener especial cuidado a la hora de confeccionar la renta para que cuando bueno pues la confeccione marque ese apartado en el que acredita que tiene un grado, en el que dice que tiene un grado de minusvalía, porque esto va a beneficiarle a la hora del resultado de esa declaración. Bueno, pues seguramente hemos resuelto ya la primera duda. Vamos con la segunda. A ver, la segunda nos llega a través de Facebook, donde Arantxa Romero nos dice: por los pelos llego a los 22.000 euros anuales. Hasta ahora no había hecho declaración, pero este año, por probar, resulta que me sale a devolver. ¿La hago? Sí, no cabe duda, efectivamente. Es decir, en principio porque entiendo que está obligada. Es decir, los límites para estar obligado a hacer la renta, y esto también es una de las consultas que más se efectúa, es dependiendo, digamos, de las rentas percibidas. Es decir, que si ha tenido un solo pagador y ha superado los 22.000 euros, aunque sea por los pelos, ¿no? Como nos comentaba el oyente, en realidad está obligada a hacer la declaración y si, bueno, en este caso le sale a devolver, pues mucho mejor, ¿no? Es decir, que va, en este caso, a obtener este beneficio. También es importante decir que en el caso de que bueno pues se presente este año, digamos que no obliga a que en años sucesivos tenga la obligación de presentarla, salvo que por los límites, digamos, pues
sí que tenga que realizarla, ¿no? Es decir, que el hecho de que lo haga un año no significa que en los años siguientes esté obligado a hacerlo, que esto también es una de las consultas que muchas veces nos hacen los clientes. Pues mira, entonces, bueno, pues sí, perdón. Sí, no, que te iba a decir que justamente una de las consultas que tenemos, además en Twitter de @simo, nos decía, una vez declaras Hacienda, ya estás obligado a hacerlo todos los años, o sea que en cierto modo estamos dando respuesta también a eso. Pues sí, efectivamente no es así. Es decir, en el momento yo tengo que estar pendiente, digamos, de hacer declaración en función de cada uno de los ejercicios. Es decir, yo tengo que ver si supero los límites para estar obligado a hacer renta en cada uno de los ejercicios. Con lo cual, si este año ha superado, por ejemplo, en el ejemplo de la oyente anterior, si había superado los 22.000 euros, este año está obligada, pero si el año que viene percibe, por ejemplo, 21.000, no estaría obligada, con lo cual el hecho de hacerla este año no implica que tenga que hacerlo en años sucesivos. Nos queda claro entonces que el baremo está ahí, está en esos 22.000 euros anuales. Y eso es, el baremo, para un pagador. Eso es. Bueno, pues nosotros, el baremo de nuestros oyentes, tenemos puesto que es todo aquel que quiera participar en el 910 30 63, en nuestro WhatsApp, en el 628 091 117, o también en Facebook, donde está Margot, y dice, si supuestamente Hacienda sabe todo de ti, ¿cómo es posible que haya datos erróneos en el borrador? Bueno, pues la verdad es que es una pregunta muy buena que nos hace nuestro oyente, porque efectivamente esto es lo que pensamos, ¿no? Que en el borrador deberían de venir contemplados todos los datos que se han producido a lo largo de todo el ejercicio. Pero también es cierto que, bueno, como su propio nombre indica, es un borrador e implica que, bueno, pues que los contribuyentes tienen que revisarlo y tienen que ver si es correcto o no. También hay que tener en cuenta que hay datos de los cuales la agencia tributaria no tiene por qué disponer, es decir, si yo he tenido un hijo a lo largo de todo el ejercicio, la agencia tributaria no ha tenido por qué saberlo. Si yo he vendido un inmueble que me ha venido, por ejemplo, derivado de una herencia, la agencia tributaria tampoco tiene por qué conocerlo. Entonces, en principio son datos, incluso hay empresas que, bueno, pues a la hora de declarar los rendimientos que nos han satisfecho en concepto de trabajo, pues incluso hacen esas declaraciones de manera errónea y aparecen, digamos, en el borrador, bueno, pues equivocados. Entonces, su propio nombre lo indica y hay que revisarlo. Por eso es tan importante que los borradores sean revisados y no sean aceptados sin más, ¿no? Sino que realmente los revisemos y veamos que todo es completo y que, bueno, pues que lo que falte lo añadamos. O sea, que nos creemos eso, que Hacienda sabe todo de nosotros y no tiene por qué tan fielmente. No tiene por qué. Exactamente. Así es. Vamos con más. Venga, vamos ahora con Juan Antonio, que nos dice que todos los años acude al gestor para hacer 2 declaraciones. Nos dice la mía y la de mi pareja. Siempre contrasta el hacerlo conjunto o separado. Y dice que la diferencia en un caso u otro es abismal. ¿A qué se debe? Bueno, vamos a ver, fundamentalmente entiendo que se debe a la reducción por tributación conjunta. Es decir, si yo opto a hacer la declaración en modalidad conjunta, me van a aplicar una reducción que se llama la reducción por tributación conjunta, que hace que el resultado de mi renta sea fundamentalmente distinto en el caso en el que le haga individual. Entonces, nosotros lo que solemos recomendar es que, bueno, pues para saber el resultado de una renta, obviamente hay que hacerla, pero sí que tenemos, bueno, por la experiencia contrastado, ¿no?, que cuando dos contribuyentes, es decir, cuando un matrimonio, en el caso de los dos cónyuges, trabajan, lo habitual es que se haga más favorable hacerla en modalidad individual, cada uno la suya. Sin embargo, cuando uno de ellos, bueno, pues no percibe rendimientos, lo normal es que se haga más favorable hacerla en tributación conjunta, porque lo que hacen es aplicar esa reducción por tributación conjunta y de alguna manera lo que están haciendo es someter, digamos, a tributación solamente las rentas de uno de los cónyuges. Entonces se evita la progresividad del impuesto. Tenemos que tener en cuenta que el IRPF es un impuesto progresivo, es decir, cuanto más gano, más pago Hacienda. Por tanto, si solamente uno de los cónyuges percibe rentas y además aplicamos esa reducción, pues al final el resultado es que pues la diferencia, como decía nuestro oyente, es bastante diferente, ¿sabes? Mal, ¿no? Entonces sí que es interesante. Pero ojo, porque no en todos los casos compensa hacer tributación conjunta, ¿eh? O sea que en cualquier caso sí que el protocolo estaría bien seguirlo de esa manera, ¿no? Probar de una manera, probar de la otra y luego se ve cuál compensa más, si conjunta o separada. Sí, sin duda. Esto es lo que nosotros recomendamos siempre. Es decir, cuando accedemos al borrador o bien si no accedemos al borrador y, bueno, pues o bien nos confeccionamos nosotros mismos la renta o un gestor, siempre recomendamos que la hagan las dos modalidades, es decir, en conjunta
y por separado, y en virtud de los resultados, pues digamos presentamos la que más nos favorece, pero siempre, o lo recomendable por lo menos, es hacerlo y luego, bueno, pues comparar resultados. Efectivamente. Bueno, correo electrónico hoy@Onda Madrid, Gonzalo nos dice, llevo 3 años en un piso de alquiler, hasta ahora la declaración me ha salido a devolver, pero este año no. ¿Cuáles son exactamente los cambios que como inquilino me afectan en la renta de este año? Bueno, esto es otra de las consultas que efectivamente muchas veces pues se nos hace, y sobre todo con arreglo a que este año pues se ha modificado la normativa. Entonces, bueno, en el caso concreto de nuestro oyente habría que ver y estudiar, digamos, si es que puede ser que las retenciones que se le han practicado a lo largo del año puede que no hayan sido, digamos, suficientes y por eso este año no le sale tanto, no le sale a devolver. Habría que estudiar más específicamente ese caso, porque las deducciones por alquiler, y esto sí que es importante, se han modificado a partir del día 1 de enero de 2015. Es decir, que los inquilinos que pues vivan en una casa de alquiler y cuyo contrato se haya efectuado a partir del día 1 de enero del 2015 han perdido la deducción por el alquiler a nivel estatal. De tal manera que nuestro oyente, según no he creído entender, claro, no estaría ahí, porque si hace 3 años que lo tienes, hay un régimen transitorio que dice que en el caso de que se hubiese celebrado con anterioridad al 31 de diciembre del año 2014, además hubiesen satisfecho cuantías a lo largo de todo el ejercicio 2014, por las cuales nos hubiese generado el derecho a deducir, podemos seguir, digamos, aplicando esa deducción. Entonces, para nuestro cliente, para nuestro oyente en este caso, entiendo que las modificaciones no le afectan, ya que él lleva 3 años en el piso alquilado y, por tanto, es anterior a esta fecha. Y en el caso a los que... Perdona, que en el caso de aquellos que sí que les pille la modificación, ¿en qué sentido es? La modificación se ha reducido, que se ha eliminado, es decir, hay una deducción estatal que es el 10% de las cantidades satisfechas por el alquiler para todas aquellas personas que estén, digamos, pues en un piso alquilado, y a partir de esta modificación se elimina esa deducción y entonces ya no pueden aplicar esta deducción, lo cual evidentemente genera pues un gran perjuicio para los inquilinos en este sentido, ya que no pueden aplicar esta deducción, que era muy interesante, francamente. Pues sí. Bueno, pues nos queda claro más o menos por dónde va el tema de los inquilinos en este caso, y también de Lidia, que en un correo electrónico dice que le llega una nota informativa del colegio de su hijo y dice que por primera vez entre los gastos deducibles aparece el vestuario en ropa escolar. Quiere saber, por tanto, cuánto se deduce por ello y qué otros gastos asociados a los estudios hay. Bueno, en principio hay que tener en cuenta que estas deducciones son sobre todo deducciones autonómicas, es decir, que cada comunidad autónoma establece su propia normativa, con lo cual hay que estar pendientes porque en comunidades autónomas como por ejemplo Madrid sí existe esta deducción, pero cuidado porque hay otras comunidades autónomas en las que no, con lo cual hay que estar siempre pendiente en este sentido de, pues ver si mi comunidad autónoma las tiene contempladas o no. Madrid concretamente es una de las que sí que lo ha establecido y lo que permite es deducir el 5% de los gastos de adquisición de vestuario de uso exclusivo escolar, con lo cual dice que pues pueden aplicarse esta deducción pues para prendas de vestido, calzado exigido o autorizado. Normalmente este tipo de deducciones suelen venir condicionadas a las rentas de la unidad familiar, o sea que cuidado, porque no significa que todo el mundo pueda acceder a esta. Claro, efectivamente, es decir, no todo el mundo puede acceder a estas deducciones. Se supone que pues las rentas de la unidad familiar tienen que ser en base a una serie de cuantías que de alguna manera, pues se tienen que cumplir, ¿no? Entonces, sí que hay que tener cuidado. Un truco que yo digo siempre es que cuando en la renta lo metemos, si no nos aparece es porque las bases imponibles, son superiores y que, por tanto, pues no podemos incluirlo. Pero, en cualquier caso hay que estudiar caso por caso para ver si realmente, cumple los requisitos. Bueno, por lo menos Lidia tiene esa información y debería de intentarlo, ¿no? Si realmente puede desgravar por esto del vestuario sin duda. Pues Sandra nos dice, y volviendo al tema de los borradores, que a veces mete uno la pata, dice, he confirmado el borrador antes de tiempo y hay algo que tengo que rectificar. ¿Y ahora cómo lo hago? Bueno, también está siendo bastante común en este ejercicio, dado a, un poco lo que os explicaba al principio del programa, ¿no? Que este año el servicio de borrador está bastante, es bastante confuso y está hecho que mucha gente pues confirme los borradores sin estar bien. Entonces, nos encontramos ante la situación de que ese error que hemos detectado puede ser o bien favorable hacia la administración, con esto quiero decir que hayamos hecho algo que no hayamos declarado algo a Hacienda,
o bien puede ser un error favorable hacia nosotros, es decir, que haya una deducción, por ejemplo, que no nos hemos practicado y a la que teníamos derecho. Entonces, nosotros estamos recomendando, desde luego, que siempre, bueno, pues se intente pedir cita previa en Hacienda, ir con el borrador, digamos, aceptado para subsanar ese error y presentar una declaración a posteriori, pero siempre dentro de la campaña de renta, para que la última renta que me acepten sea la última presentada. Pero la agencia tributaria a veces esto, bueno, pues en fin, son un poquito reacios en este sentido. Entonces, lo que nos dicen es, bueno, pues si el error es favorable hacia la administración, tendríamos que regularizar con una declaración complementaria. Es decir, una nueva renta que complemente a la anterior, incluyendo ese error que, bueno, pues hemos detectado y que es favorable, en este caso, hacia la administración. Ahora, si el error es favorable hacia nosotros, como decía antes, por ejemplo, la deducción por vestuario, no la hemos puesto y resulta que teníamos derecho a ello. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es un escrito solicitando la rectificación de la renta anterior y la devolución del ingreso que indebidamente hemos satisfecho. Y, bueno, pues se presenta el escrito, la agencia tributaria contesta y a partir de ahí ya se abre el procedimiento. Bueno, pues esperemos no tener muchos fallos con esto del borrador. Bueno, desde luego, vaya susto. Vamos con la última. Nos vamos a fijar nosotros en Elena, que nos dice que ha vendido el piso de la playa para comprar la que sería su vivienda habitual en Madrid. Dice, ¿cuánto se va a llevar Hacienda en el camino? Bueno, pues sí, la verdad que las ventas de los inmuebles, son consultas también habituales en las cuales lo que tenemos que tener en cuenta es que, bueno, hay un cambio normativo, también dicho sea de paso, es decir, no es lo mismo venderlo, digamos, del 1 de enero hasta el día 11 de julio o desde el día 11 de julio al 31 de diciembre, es decir, hubo un cambio normativo, con lo cual los tipos impositivos, los tramos, se modificaron, pero fundamentalmente lo que nuestro oyente tiene que tener en cuenta es que efectivamente tiene que declarar esa venta de ese inmueble en la playa, donde tendrá que hacer constar la diferencia entre el valor por el que ha vendido ese inmueble, es decir, el valor que consta en la escritura, y el valor por el que ella en su día lo adquirió. Habría que ver si lo ha adquirido por una compra, si lo ha adquirido pues por una herencia, etcétera. Entonces, si, como os decía antes, si se ha producido esa venta desde enero hasta el 11 de julio, tributa entre un 20 y un 24%. Va por tramos, hasta los primeros 6.000 euros va un 20%, de 6.000 a 50.000 tributaría un 22%, y a partir de 50.000 euros de beneficio, pues tributaría un 24%. Sin embargo, si se ha producido en la última mitad del año, es decir, del 12 de julio al 31 de diciembre del 2015, los tipos impositivos se han rebajado medio punto, con lo cual los tramos van entre el 19,5 y el 23,5. Bueno, entonces, sí que hay, hay un apunte, pero algo es algo. Si me permitís, muy rápido, que en este caso, como lo va a invertir en vivienda habitual, es interesante, pero para que estuviese exento tendría que haber transmitido vivienda habitual. Es decir, si ella vende vivienda habitual y lo reinvierte en una nueva vivienda habitual, pues entonces la ganancia quedaría exenta. Pero al ser lo que transmite una segunda residencia, me temo que tiene que abonar estos importes, tiene que liquidar la ganancia patrimonial. Bueno, pues nada, será un pellizco un poquito importante. Tenemos tiempo para una más. Sí, nuestro último pellizco se lo vamos a dar al WhatsApp, donde Alex nos dice que es propietario. Mira, en este caso, volvemos al tema de vivienda, este caso propietario de piso alquilado. Dice, Hacienda se lleva un dineral. Me dicen que este año voy a pagar todavía más. Bueno, en cierto modo tiene razón. Efectivamente, este año también, con efectos de 1 de enero de 2015, ha desaparecido una reducción que, bueno, pues era importantísima, que había una reducción del 100% para los propietarios de inmuebles alquilados, siempre que sus inquilinos tuviesen una edad entre 18 y 30 años y ganasen más de lo que establecía el IPREM. Se aplicaba una reducción del 100%, con lo cual tenían obligatoriamente que declararlo, pero no tenían, digamos, por ese alquiler que pagar nada. Sin embargo, con efectos de 1 de enero de 2015, esta reducción ha desaparecido y solamente existe la reducción del 60%. Es decir, que nuestro oyente tendrá que declarar los ingresos, tendrá que declarar los gastos y del rendimiento neto se le va a aplicar una reducción del 60% siempre que el inmueble esté destinado a ser vivienda del inquilino, con lo cual, si lo comparamos con años anteriores y si se ha aplicado esta reducción, pues efectivamente me temo que va a tener que pagar más que los años anteriores. Así es.
En fin, yo no creo que una buena noticia, no se ha llevado una buena noticia, pero hemos aclarado muchas dudas. Sí, que esto cuantas. Sí que está muy bien, por lo menos, en fin, para saber por dónde empezar, aunque muchas veces lo más conveniente es consultar directamente con alguien que sepa realmente cómo hacer una declaración de la renta. Desde luego. Como puede ser el caso de Nuria Díez, que es abogada de Legalitas y que nos ha servido hoy de asesora, un poquito de cabecera para disipar esas dudas, que yo creo que son dudas que por otro lado tiene mucha gente, ¿no? Sí. Tenían nombre concreto, pero las tenemos muchos al mismo tiempo. María José, muchas gracias. Muchas de nada. Nuria Díez, abogada de Legalitas, muchísimas gracias. Gracias a vosotras por tenerme, gracias. Un abrazo muy fuerte.